La CIA y el Vaticano. El Vaticano ha trabajado junto a la agencia estadounidense para lograr objetivos específicos en América Latina y en el mundo, desde acabar con el comunismo de la Unión Soviética hasta derrotar gobiernos democráticos. Entre la Santa Sede y Estados Unidos existió una alianza durante el origen de la Guerra Fría en 1947 contra la antigua Unión Soviética para frenar la creciente influencia del comunismo prosoviético en Europa y el mundo entero. En 1945, antes de la creación de la Agencia Central de Inteligencia, por su sigla CIA, en los Estados Unidos existió la Oficina de Servicios Estratégicos en Tiempos de Guerra, en sus siglas OSE, que creó lazos con el Vaticano. Estas instituciones trabajaron juntas en acciones que pretendían la expansión de la democracia cristiana y la promoción de los valores anticomunistas de la Iglesia Católica. En la práctica política, la democracia cristiana ha sido calificada como de centroderecha en asuntos económicos, morales y culturales. Después de la Segunda Guerra Mundial, el director de la OSE, Allen Dulles, afirmó que su lucha no debía ser contra el nazismo, sino contra los soviéticos, cuya propuesta fue elevada y aceptada abiertamente en el Vaticano. Fue así como los Schutzstaffel, conocidos como los nazis, enviaron un mensaje a Dulles por medio de la Santa Sede para firmar la paz por separado con los Estados Unidos y unirse ellos también a la alianza contra el comunismo. El director de la OSE se reunió con otros oficiales nazis y forjaron juntos con el Vaticano un triunvirato dirigido a frenar la influencia de la Unión Soviética en Europa y el resto del planeta. El entonces Papa Pío XII solicitó al jefe de la sede OSE en Roma, James Jesús Angleton, prestar toda la colaboración posible en la lucha anticomunista. Angleton, quien era un católico practicante, se valió de todos los recursos para impedir que la resistencia del Partido Comunista Italiano superara el poder de la Iglesia, pues Pío estaba convencido de una supuesta campaña en su contra. Desde entonces, Angleton se convirtió en el mensajero entre el Vaticano y Washington, cuyas decisiones se evaluaban entre sí para destruir la amenaza comunista. Se conoce como Guerra Fría al enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y hasta deportivo que inició tras la Segunda Guerra Mundial, hasta la disolución de la Unión Soviética. Se enfrentaron países de los bloques occidentales, capitalistas liderados por Estados Unidos, contra los orientales comunistas de la Unión Soviética. Aunque en la Guerra Fría aparentemente no hubo enfrentamientos bélicos ni otra guerra mundial, la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos que surgieron marcaron gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las potencias occidentales querían implantar el modelo capitalista de gobierno en todo el mundo. En 1952, el encargado de la antigua CIA, otro católico devoto, William Colby, pasó a dirigir las operaciones de estas agencias en Vietnam. Fue él quien estableció una red de informantes en la Secretaría de Estado del Vaticano, así como en cada congregación y tribunal que ayudaba a la CIA para contrarrestar el espionaje soviético y su expansión mundial. Los sacerdotes del ámbito internacional le contaban todo al Vaticano de lo que acontecía en sus países, mientras que en Filipinas los comunistas intentaban llegar a la población tradicionalmente católica. La CIA estuvo siempre preparada para lanzar ataques. La mafia organizada formó parte de esta alianza. El jefe de inteligencia especial de la CIA en China, coronel Paul Helliwell, había pensado en otra alianza más radical entre Estados Unidos, el Vaticano, los exnazis y el crimen organizado. Por tal razón, las agencias de inteligencia estadounidenses sacaron de la cárcel a un capo mafioso, Lucky Luciano, para que efectuara ataques terroristas aislados y construyera un imperio de narcóticos que generó un clima de tensión. La intención era que se cometieran brutales ataques en la población y falsas intentonas golpistas, para poder culpar a los marxistas soviéticos y todos los políticos de izquierda. Los Estados Unidos y el Vaticano invirtieron millones de dólares en estas operaciones. El primer ataque de gran magnitud en Europa se realizó el 12 de diciembre de 1969, cuando una bomba estalló en el vestíbulo de la Banca Nacional de Agricultura en Milán, Italia, y al menos 17 personas murieron. Luego de una hora, 3 bombas estallaron en Roma y se registraron más de 15.000 actos de violencia desde enero en 1969 hasta el 31 de diciembre de 1987, en los que fallecieron más de 490 personas.
Comenzó entonces la persecución contra líderes de izquierda, no solo en Europa, sino en América Latina, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Esta operación, que se denominó Plan Cóndor, se dirigió a atacar a los gobiernos progresistas partidarios de la nacionalización de las industrias privadas de capital extranjero. Un ejemplo fue el mandatario chileno Salvador Allende, víctima de este plan, que contó con la aprobación de los representantes de la Iglesia en Chile. La CIA y el Vaticano comenzaron la Operación Cóndor en la década de 1970, cuando se suscribió el apoyo de los obispos chilenos para el derrocamiento del gobierno del presidente Allende. Un grupo de obispos chilenos trabajaron en estrecha colaboración con las organizaciones financiadas por la CIA, entre ellas Patria y Libertad, que más tarde se convirtieron en la temida Policía Secreta chilena. El Vaticano no abandonó al general Augusto Pinochet, principal ejecutor del golpe contra Allende, ni siquiera cuando fue arrestado en Gran Bretaña por el asesinato de miles de chilenos durante su dictadura. El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Angelo Sodano, envió una comunicación al gobierno británico en nombre del Papa para exigir su liberación. La guerra de la CIA contra el comunismo y los movimientos de izquierda se ejecutó en Latinoamérica, contando siempre con la ayuda del Vaticano. Richard Allen, ex consejero de seguridad del presidente estadounidense Ronald Reagan, afirmó que la relación de Reagan con el Vaticano fue una de las más grandes alianzas secretas de todos los tiempos. El sacerdote López Sáez, en un libro publicado por él, afirmó que el ascenso de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, a la jefatura del Vaticano había sido decidido a lo largo de la década de los 70, en la Casa Blanca y en los círculos del poder económico de los Estados Unidos. Actualmente no se descarta la participación de esta agencia en los golpes blandos contra América Latina. ¿Pero sabías que la CIA y el Vaticano alteran algunos contenidos de Wikipedia? Veamos. Un programa ideado para revelar la identidad a las organizaciones que colaboran en las páginas de Wikipedia ha descubierto que la CIA, el Partido Demócrata de Estados Unidos y hasta el Vaticano han modificado algunas entradas de esta enciclopedia online con el objetivo de transversar algunos de sus contenidos. Según la BBC, la herramienta Wikipedia Scanner consigue detectar la dirección IP del ordenador que edita la entrada y de esta manera conoce qué organización realiza el cambio. Este programa ha permitido averiguar que desde los ordenadores de la CIA se incluyó una exclamación a modo de bostezo, ¡guau!, en la página dedicada al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Wikipedia es una enciclopedia virtual recopilada y ampliada por los usuarios que permite que la gran mayoría de artículos sean modificados por cualquier internauta desde un navegador. Normalmente, estos cambios que detecta Wikipedia Scanner son correcciones ortográficas o aclaraciones. No obstante, la herramienta ha detectado alteraciones en las entradas y eliminación de material potencialmente perjudicial para una organización o determinados personajes. Descalificaciones y omisión de contenidos. La CIA no ha confirmado ni desmentido esta información. Sin embargo, en la biografía de Ahmadinejad, además de la marca del bostezo colocada estratégicamente en los planes presidenciales de este, se alerta de que la imparcialidad y veracidad del texto no está comprobada. Por otra parte, Wikipedia Scanner también mantiene que desde el Partido Demócrata estadounidense se introdujeron cambios en la entrada del presentador radiofónico y comentarística político Rush Limbaugh, de tendencias conservadoras. En ella aparecen calificativos como idiota, racista e intolerante. Asimismo, su audiencia fue descrita como tarada en su inmensa mayoría. Un portavoz del partido ha querido aclarar que la dirección IP registrada por el programa pertenece en realidad a un ordenador del Comité Demócrata de Campañas Congresionales. Según un representante de este último comité, desde la formación no aprueban este tipo de conducta, pero con todo ocurrió hace cerca de 2 años, es imposible saber a quién habría correspondido la responsabilidad. Por otro lado, el Vaticano también ha hecho algunas modificaciones según Wikipedia Scanner. Concretamente, en la entrada del dirigente del Sinn Féin de Irlanda del Norte, Gerry Adams, eliminó algunos vínculos con informes de prensa del 2006,
que aseguraban que las huellas digitales y de las manos de Adams aparecieron en un vehículo utilizado para cometer un doble asesinato en 1971. Otras alteraciones realizadas por los usuarios, no estas organizaciones de menor relevancia, son las bromas incluidas en los perfiles del jefe de la CIA, Porter Goss, y de la presentadora de la televisión Oprah Winfrey. En 1945, miles de nazis huyeron con la ayuda del Vaticano a través de la llamada Ruta de las Ratas, principalmente hacia Sudamérica. El 2 de marzo se abren los archivos de Pío XII. ¿Cuánto sabía de esto el Papa? La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar en 1948. El Plan Marshall entra en vigor en Alemania Occidental, cuando uno de los mayores criminales de guerra nazis logra escapar de su prisión en Linz, Austria. Se trata de Franz Stang, antiguo Hauptführer y comandante de los campos de exterminio de judíos de Sobibor y Treblinka. Responsable de la muerte de casi 1 millón de judíos, Stang camina a pie por Graz y Merano hasta Florencia. Su destino sigue estando 300 kilómetros más al sur, Roma, capital de Italia, pero sobre todo la sede del Vaticano. Tú sabes ser Franz Stang, te ha estado esperando. Lo saluda allí el obispo Alois Hudal y lo consigue papeles falsificados con ellos. Franz Stang partió hacia Siria, hizo que su familia se reuniera con él y emigró de Damasco a Brasil en 1951. El hombre que perfeccionó el asesinato en masa en los campos de concentración nazis de Alemania pasó años montando coches para Volkswagen cerca de Sao Paulo. El austriaco Franz Stang es uno de los miles de criminales de guerra y nazis que con la ayuda de la iglesia lograron escapar a través de la llamada Ruta de las Ratas desde Innsbruck, pasando por los Alpes hacia Merano o Bolzano, hasta el Tirol del Sur, luego a Roma y de allí a la ciudad portuaria italiana de Génova. Stang elige el desvío a través de Siria. La mayoría de los nacionalistas huyeron en barco directamente a Sudamérica, sobre todo a Argentina, el cabo de la última esperanza. Por los nacionalistas, como dijo el autor y superviviente del Holocausto Simon Wiesenthal. Franz Stang, antiguo comandante de la Unión Soviética en los campos de exterminio de la Alemania nazi de Sobibor y Treblinka, responsable de la muerte de casi 1 millón de judíos. La Ruta de las Ratas no era un plan estructurado, sino que consistía de muchos componentes individuales, dice el historiador Daniel Stahl, del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Friedrichsfelde de Jena. Fue más bien una cooperación espontánea de diferentes instituciones que se estableció gradualmente después de la Segunda Guerra Mundial. Primero, la huida que llevó a cabo a través de los Alpes a Italia, la ruta preferida para los 90, por cierto, de los nazis. Luego, la primera parada de Tirol del Sur en el monasterio de la Orden de Teutónica, en Merano, en el monasterio capuchino cerca de Bresonna o en el monasterio franciscano de Bolzano, por lo que la Ruta de las Ratas también se llama la Ruta de los Monasterios. Los criminales de guerra a menudo se esconden durante varios años recogiendo dinero para huir a ultramar. Allí se llega a veces a la absurda situación de que los perpetradores se alojan justo al lado de las víctimas del nacionalsocialismo judío en viaje con destino a Palestina. Y desde allí la ruta continúa hacia Roma con una carta de la Iglesia Católica sobre la identidad, el pasaporte, y es solo una formalidad que se consigue a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, que emitió unos 120.000 documentos hasta 1951. Documento de identidad del Comité Internacional de la Cruz Roja. El nombre verdadero de Ricardo Klement es Adolf Eichmann. Algunos dicen que incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial había un plan elaborado para la fuga de los nazis, pero eso no fue así. Incluso alguien como Franz Stang anduvo en Roma un tiempo sin saber cómo proceder, asegura Stahl, hasta que alguien lo recomendó acudir al obispo Alois Hudal. ¿Sabías que el Papa Pío XII sobre la Ruta de las Ratas? Para los historiadores, una pregunta sigue aún sin una respuesta clara. 70 años después, cuando sabía Pío XII sobre esto, es decir, Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, que se convirtió en Papa el 2 de marzo de 1939, poco antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, y que permaneció como pontífice hasta su muerte el 9 de octubre de 1958. Hubert Wolf quiere averiguarlo. El historiador eclesiástico valora a Roma
el 29 de febrero y unos días después pasará entonces.